Hola, buenas, bienvenidos a la clase número 5 del taller de fotografía básica. Hoy vamos a ver los modos automáticos y semiautomáticos de nuestras cámaras, las diferencias que hay entre ellos y en qué ocasiones nos pueden funcionar, servir una u otra opción mejor que las otras. Como les avisé, la clase de hoy, la práctica de hoy va a ser de fotografía de alta velocidad, ya que no tenemos clases presenciales. Bueno, voy a hacer la práctica como las he venido haciendo acá en casa. Vamos a explotar globos con agua, a capturarlos en el momento. Así que bueno, nada, paso a la parte teórica, como siempre, a la práctica y bueno, lo mismo de siempre, cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia que tengan, me pueden escribir, ya sea por el grupo de WhatsApp, ya sea por mail. Así que bueno, vamos a la parte teórica y cualquier cosa nos escribimos. Así que bueno, espero sus dudas, sugerencias y los trabajos prácticos. Así que bueno, sin más, voy a esta parte. Modos de disparo y automatismos. Los modos de disparo, bueno, varían de una cámara a otra. En el ejemplo que puse acá, en la primera foto, es una cámara Canon. Y como vemos, pasa del modo P, T, B corta A, modo M, que ya sería el manual. Y cada uno de estos modos controla diferentes aspectos de nuestra cámara, como vamos a ver más adelante. Tenemos los modos, bueno, semiautomáticos, que en algunos se puede ir casi desde controlar el ISO, de otro simplemente la apertura y el ISO, otro la velocidad y el ISO, hasta llegar al manual en la que prácticamente controlamos todo. Prácticamente no, controlamos absolutamente todo, es decir, qué cantidad de ISO tenemos, qué balance de blanco vamos a usar, qué velocidad, qué apertura de diafragma. Así que bueno, sin más. Tenemos el modo automático. El modo automático es el modo más cómodo de todos, el más intuitivo, el más fácil de usar. Es más, ni siquiera es intuitivo, simplemente apunto, selecciono, la cámara es la que elige qué parámetros son los adecuados para capturar esa escena. Ya le dije qué tipo de ISO, cuánta velocidad se necesita, si se precisa el flash o no, qué modo de medición, eh, que generalmente es el matricial. Lo vamos a ver en la clase 6, los tipos de medición. Pero bueno, el modo automático es el modo más cómodo y es la cámara la que elige todos los ajustes que se crean óptimos para hacer ese tipo de foto. Lo único que nosotros hacemos es enfocamos, miramos dónde queremos, qué imagen queremos capturar y obturamos. Es lo único que hacemos en este modo. Luego tenemos el modo P, tanto en Canon como en Nikon, que es un modo semiautomático y es el modo casi automático. Lo único que podemos controlar en el modo P es el valor de ISO. Nosotros le ponemos a nuestra cámara un ISO, por ejemplo, 100, y la cámara es la que va a elegir qué necesita para capturar a ISO 100 la imagen que nosotros precisamos en ese momento. Es decir, ella va a decidir la apertura de diafragma y la velocidad adecuada al ISO que nosotros le hayamos puesto previamente. Entonces, bueno, es un modo semiautomático, la cámara controla casi todo, salvo la sensibilidad, como ya les dije. Eh, como puse acá, la cámara elige la apertura, la velocidad necesaria, la adecuada para el ISO que nosotros propusimos, y decide si hacemos funcionar el flash o no. Tanto en Canon como en Nikon, el modo P o modo programa está. En Nikon sería esta de acá arriba, vemos que es P, al igual que en Canon, y creo que esta es una Sony. Luego pasamos al modo A, el modo de apertura, en la que nosotros controlamos la apertura del diafragma. Es decir, le decimos a la cámara qué es lo que nosotros, qué apertura de diafragma queremos utilizar para capturar una imagen. La cámara decide qué velocidad se necesita para esa apertura, y el ISO también lo elegimos nosotros. Entonces tenemos que en el modo P elegimos el ISO, en el modo de apertura elegimos la apertura de diafragma y el ISO. Ya son dos variables que nosotros controlamos
y las demás las elige la cámara. Nos viene bien este modo de apertura, por ejemplo, para repasar algo que ya hemos visto en las clases anteriores, que es la profundidad de campo y el ingreso de luz a nuestra cámara. Acordémonos que tenemos que a un diafragma más cerrado, es decir, un número más grande de diafragma, tenemos mayor profundidad de campo, es decir, más cantidad de enfoque, de planos enfocados, y a medida que nosotros vamos abriendo el diafragma, es decir, llegamos a un número de apertura más pequeño, tenemos menor profundidad de campo, es decir, un mayor desenfoque en los planos del fondo. Acá tenemos en este ejemplo una apertura de 1.4, vemos que hay un primer plano desenfocado, un plano enfocado y pues, el plano que le sigue desenfocado. Entonces tenemos que una distancia focal, que sería la cámara puesta en esta zona, el plano de enfoque, a eso denominamos distancia focal, y tenemos una profundidad de campo, un rango de profundidad de campo. Con un diafragma muy abierto tenemos poca profundidad de campo posterior a nuestro plano de enfoque, o nuestro plano de distancia focal, y previo a ese plano que nosotros elegimos para estar enfocado también va a estar desenfocado. Si nosotros cerramos un poco más el diafragma, aquí en el ejemplo tenemos un 1.4, si lo cerramos a 5.6, vemos que la distancia focal se amplía un poco más. Es decir, sigue siendo la misma distancia focal, pero la profundidad de campo, el rango de profundidad de campo, se amplía. Entonces lo que antes era solamente un ave enfocada, en el ejemplo ya serían 3. Y si cerramos más el diafragma, vamos a tener todos los planos enfocados. La distancia focal sigue siendo la misma porque se sigue enfocando en esta zona, es decir, en este pájaro más grande que está acá, en esta ave. Pero vemos que el rango de profundidad de campo es mucho mayor. Incluye los primeros planos a el último plano, es decir, del ave número 1 hasta el fondo del árbol. Entonces ya sabemos que en el modo de A o el modo de apertura, lo que controlamos es la apertura del diafragma. Luego tenemos el modo S o modo Speed, que en Canon es TVV, en Nikon es una S, modo Speed, modo velocidad. Aquí controlamos la velocidad de obturación. Y es la cámara la que elige qué ISO se considera adecuado para esa velocidad y qué apertura de diafragma considera adecuado para esa velocidad para poder realizar la toma que nosotros precisemos en ese momento. Recordamos que a velocidades altas congelamos el movimiento, a velocidades bajas nos permiten desenfocarlo, es decir, un sujeto trepidado, movido o un barrido. Bueno, podemos recordar un poco que las velocidades lentas, es decir, vamos de 8 segundos, 4, 1 segundo, es una velocidad lenta, es un montón tener la cámara en mano un segundo, las fotos van a salir movidas, trepidadas, y a mayor velocidad, mayor congelamiento del sujeto u objeto. Y llegamos al modo manual. En el modo manual controlamos absolutamente todos los aspectos de la toma, desde ISO, velocidad, diafragma, si queremos usar flash, no queremos usar flash, los modos de medición, que los vamos a ver en la próxima clase, en la 6. El control es total. Ya nosotros decidimos si queremos, entre comillas, desobedecer los parámetros que la cámara a través del fotómetro nos indica como correctos, ya que si nosotros queremos sobreexponer un paso o subexponer un poco, es decir, que nos salga más oscura a propósito o con un poco más de luz a propósito, esas cosas las podemos decidir nosotros simplemente en los modos anteriores, es decir, en los modos de apertura, de velocidad o de control del ISO. No, la cámara siempre busca el punto medio, es decir, que la foto salga correctamente expuesta y congelada. En el modo manual no, aquí todas las decisiones son nuestras.
También tenemos otro tipo de automatismos en nuestras cámaras. Como vemos acá en la lista, les puse que encontré, pusimos a un lado Canon, a otro lado Nikon, y bueno, en modo los retratos, paisajes, primeros planos, deporte, nocturno. Los que tienen estos parámetros son muy buenos para los que tienen cámaras semi-reflex o cámaras bridge, porque allí podemos controlar algunos aspectos que en el caso de que la cámara no tenga manual o no tenga este tipo de automatismos como programa, o sea, control del ISO, de la velocidad o la apertura. Por ejemplo, hoy la práctica seguida es explotar globos con agua y no tenemos el modo velocidad y tampoco tenemos manual. No podemos poner nuestra cámara en una velocidad alta, pero sí podemos ubicarlo en deporte si sabemos que el deporte, porque es rápido, los sujetos se mueven a grandes velocidades, nos permite congelar un globo con agua, por ejemplo. Ya supongamos el ejemplo, una pelota en movimiento. Si yo lo pongo en modo deporte, sé que la pelota me va a quedar quieta, congelada, entonces me sirve para realizar la práctica, por ejemplo, de hoy. Caso contrario, por ejemplo, en las fotos nocturnas necesitaríamos un retrato nocturno o un paisaje nocturno para hacer, por ejemplo, la práctica de la clase 6 o la práctica que realizamos en la clase 4. El modo automático, bueno, auto en el dial, la cámara es la que decide todo sobre la toma, velocidad, diafragma, balance de blancos, ISO, flash, todo. Es muy bueno cuando estamos empezando, sobre todo porque nos permite como estar simplemente pendientes de la composición. ¿Qué es lo que yo veo por el visor? ¿Qué es lo que veo en mi pantalla? ¿Cómo lo quiero capturar? Me olvido de los demás parámetros y es la cámara la que decide todo. En ese sentido es bastante buena. Pero a medida que nosotros vamos avanzando, vemos que bueno, ya podemos pasar de un modo al otro y sucesivamente ir llegando así al modo manual. Los modos programables o modo P, programa en el dial, nos permite ajustar una variable, en este caso es el ISO, que tanta calidad quiero yo en mi imagen. Está bueno, sobre todo al empezar. Incluso a veces zafamos con este tipo de modo. Supongamos que voy a una marcha, voy como fotoreportero, necesito las fotos, necesito las capturas y pasan cosas tan rápido que no tengo tiempo de pensar en ISO, velocidad, diafragma, porque todavía no tengo incorporado ese manejo en mi cámara. Bueno, lo pongo en modo P y arranco a disparar. Me concentro en la calidad de la imagen a un ISO bajo, mayor calidad, y me concentro en la composición, qué es lo que necesito, qué es lo que está sucediendo, y voy retratando. Entonces funcionan, por ejemplo, para fotos rápidas, cuando la luz cambia mucho, cuando hay un pasaje, no sé, del amanecer, la oscuridad al amanecer, del amanecer a un poco más de luz, a la tarde. En eventos sociales a veces se usa un montón, y cuando nos queremos concentrar en la composición. Es una gran opción, nos permite controlar el flash, el balance de blancos, el ISO, la medición. Tenemos el modo apertura, en la que controlamos la apertura de diafragma, la entrada de luz, por ende la profundidad de campo, es decir, que tan desenfocado esté el fondo, o en este caso lo que esté antes del plano de enfoque. En este modo es en el que nosotros decidimos la apertura de diafragma que nos interesa para esa toma. La cámara va a compensar la velocidad necesaria para mantener ese ISO y el ISO necesario para mantener ese ISO. Es decir, nosotros decidimos cuál es la profundidad de campo que nosotros queremos. En el ejemplo que les puse, bueno, está unas rocas, el mar, una isla de fondo, y vemos que a una apertura de 2.8 están enfocadas las rocas y un poco el agua. A una apertura de 11, mucho más cerrado el diafragma, se ve mucho más, se ve ya un pedazo de mar enfocado, y a f22 vemos prácticamente todos los planos enfocados, es decir, desde la roca, desde donde empieza la foto hasta el fondo.
Bueno, tenemos diafragmas abiertos, ya que hablamos un poco del modo de apertura. El diafragma, no está de más decirlo, es el que controla la cantidad de luz que entra por nuestro objetivo, controla la profundidad de campo. Un diafragma abierto, es decir, 1.4, 1.8, 2.2, 2.0, 2.8, lo podemos utilizar en situaciones de escasa luz, por ejemplo en interiores con poca luz, para que las fotos no salgan movidas, ya que nos permiten mayor ingreso de luz. Podemos trabajar con un ISO un poco más bajo y con una velocidad alta, por ejemplo. Los retratos, al utilizar un diafragma abierto, el desenfoque del fondo o de lo que está inmediatamente es nuestro plano de enfoque, va a estar desenfocado. Lo que esté posterior y lo que esté anterior también solamente va a estar enfocado ese plano. Entonces, por ende, aislamos a ese sujeto, lo destacamos por sobre todas las cosas. Entonces la importancia solamente se va en él. Entonces difuminamos el fondo, difuminamos lo que está de frente y nos enfocamos en el sujeto, que sería lo principal de la fotografía. Y con un diafragma abierto también tenemos un buque. Esa práctica la hicimos, en el que con fines estéticos o con fines, no sé, que queramos de jugar con un poco la fotografía, de divertirnos un poco, nos concentramos en desenfocar el fondo. Entonces logramos, a través de algo que se llama círculos de confusión, los voy a explicar después qué es esto, después de que veamos todos estos modos y pasemos ya un poquitito esta parte teórica de manejo de cámara. Nos concentramos en otros aspectos de la fotografía, algo que se denomina círculos de confusión. Los alteramos y les damos forma a las luces. Entonces las luces de atrás se usan como un decorado y logramos un efecto que se denomina buque o bokeh. Los diafragmas cerrados: cuando un diafragma cerrado entra poca luz a nuestra cámara, por ende necesitamos un tiempo de exposición más prolongado o un ISO muy elevado, y se utiliza básicamente para paisajes, por ejemplo, porque permitimos enfocar, nos permite un diafragma cerrado enfocar todos los planos casi hasta el infinito, por ejemplo. Hay unos cálculos matemáticos que se los voy a pasar en un apunte. Cualquier cosa me escriben, les explico. Y por medio de estos cálculos nosotros sabemos a determinada apertura de diafragma cuántos metros voy por cada punto que cierro el diafragma, voy incorporando enfoque a la fotografía. Entonces, con un diafragma cerrado controlamos la profundidad de campo, es decir, la parte enfocada de nuestra foto. Entonces, en retrato, los números, porque buscamos aislar el sujeto, los números de diafragma son bajos: 1.4, 1.2, 1.2, 1.4, 2, 2.8, por ejemplo. En fotografía de paisaje, los diafragmas son mucho más cerrados: F11, F22, F16. Y el protagonista sería todo, porque aquí sí incorporamos todos los elementos a nuestra escena. Entonces la composición es más cuidadosa, la composición es más importante. Y bueno, nada, es ideal para paisajes. Nos concentramos un poco en los colores. Todos los planos son enfocados, así que incorporamos prácticamente a la toma todo lo que nosotros estamos viendo a través de nuestro visor, sin destacar una cosa u otra. Lo que prima en este tipo de fotos es la composición. Luego la utilizamos los diafragmas cerrados cuando necesitamos tener todos los planos enfocados. Se utiliza, por ejemplo, en imágenes con perspectiva forzada. Vemos en el ejemplo de arriba, este que estoy señalando acá, un sujeto, el avión está lejísimos, pero con un diafragma muy cerrado lo hacemos más nítido. Vemos que los árboles están enfocados, todos los planos están enfocados. Lo mismo en el ejemplo de abajo,
necesitamos que todos los planos estén enfocados y a su vez le damos, o el fotógrafo le dio un fin estético, es decir, al cerrar el diafragma le exige, si quisiera, si hubiera querido congelar el agua que baja por este riachuelo, si lo hubiera querido congelar, hubiera tenido que subir el ISO a un diafragma cerrado para poder aumentar la velocidad, pero él le dio más un fin estético, y ya que tiene un diafragma cerrado, entra menos luz. Con un ISO bajo tiene que darle mucho más tiempo para compensar la imagen, entonces logra este efecto seda en el agua. Entonces, cuando lo utilizamos cuando queremos capturar movimiento en situaciones en que hay luz, poca luz, el efecto de seda en el agua, ¿qué otra cosa? No, bueno, creo que esa parte estaría bien. En caso tal de que no tengamos donde apoyarla, siempre es importante la cámara tener un trípode, llevar siempre un trípode, porque son fotos que requieren mucho tiempo de exposición y a mano siempre nos van a quedar un poco movidas, un poco trepidadas las imágenes. Si encontramos un lugar donde dejarla estática, dejarla quieta, apoyar nuestra cámara, en caso contrario, si no, un trípode sería la solución. El modo de prioridad de velocidad se utiliza en momentos en los que hay acciones muy rápidas, fotografía de alta velocidad, autos, motos, aves, por ejemplo, deportes. Entonces el modo de velocidad es en Nikon, TUV corta en Canon, nos permite controlar la velocidad, ya lo venimos hablando. La cámara es la que va a elegir la apertura de diafragma y el ISO para esa exposición, para que esa exposición sea correcta. Y bueno, nada, lo utilizamos más que nada para deportes, para autos, motos, no sé, fotografías de skaters, fotografía de aves. En ese caso simplemente ponemos la velocidad que necesitamos para congelar una acción y la cámara es la que va a elegir el ISO y la apertura de diafragma necesarias. Las utilizamos cuando fotografiamos aves. Los niños se mueven mucho, las mascotas también se mueven mucho. Es recomendable usarla en esos momentos. Fotografías de velocidad baja cuando queremos trabajar fines estéticos, los juegos de los parques, la fotografía con luz que hemos hecho nosotros. En la clase 6 vamos a trabajar un poco también con luz, fotografías de larga exposición. Ahí también conviene este tipo de apertura, pero como estamos nosotros trabajando más en modo manual, estamos controlando todos los aspectos de nuestra cámara. Ahí vamos a trabajar y a compensar de otra manera, porque hay fotografías como las que hemos hecho y otras que vamos a hacer que requieren no hacerle mucho caso al fotómetro. Si me dice esta es la medición correcta, no, yo quiero un poco más de tiempo porque estoy buscando otro fin estético, porque estoy buscando otro tipo de toma, o quiero darle un poco menos de tiempo. Luego tenemos el modo manual, que aquí es donde nosotros controlamos absolutamente todo. Como les decía, tenemos el exposímetro que nos va indicando dónde está la exposición correcta, generalmente ubicada al centro. Podemos ir un poco más a la derecha, a la parte positiva, un poco más a la izquierda, a la negativa, y nos va a dar efectos diferentes. Es decir, a la parte negativa nos va a dar una foto con escasa luz, foto subexpuesta. Caso contrario, nos vamos al lado del más, de la parte positiva, vamos a encontrar fotos con exceso de luz, y la cámara siempre va a intentar mostrarnos esto. Hay momentos en los que nosotros necesitamos o queremos buscar otro fin estético y para eso le damos más tiempo, menos tiempo y le hacemos caso omiso, digamos, a este tipo de medición y vamos a un lado u otro. Así que bueno, esto sería los modos de disparo. Voy a grabar la parte práctica y bueno, cualquier duda, comentario y o sugerencia que tengan, me escriben. Así que bueno, nada, saludos a todos, nos vemos en un rato. Otra cosa que me había olvidado es por correo les envié estos textos. Uno es un resumen de las cosas y los temas que hemos visto hasta ahora.
que es este. Hablo un poco de la cámara, la luz, las cosas que he venido desarrollando. Cualquier duda que tengan al respecto, me avisan, me hacen saber. Si requieren algún tema que vuelva y lo explique, que vuelva y lo diga, me avisan, no tengo ningún problema en hacerlo de vuelta. Y el otro texto que les envié es este de composición. Las 3 reglas de composición son bastante básicas: rellenar el encuadre, el centro de interés, líneas, jugar con la dirección, elementos repetidos, los colores, centro de interés, la regla de los 3/3, que la vamos a seguir reforzando un poco más. ¿Qué hacer cuando tengo varios centros de interés? Cuando ubico dos sujetos en distintos puntos fuertes. El uso del espacio negativo. Es un texto bastante cortito, así que bueno, cualquier cosa que tengan, duda, vuelvo y les digo, me avisan y les explico de vuelta. Esta es la práctica que vamos a estar realizando. No esta precisamente, este es un fotógrafo norteamericano, se llama Tim Tadder. Y ese es el tipo de fotos que él hace. Nosotros no vamos a hacer este tipo de fotos, fundamentalmente porque no tenemos modelos, fondos, y nos harían falta un par de elementos que serían los flashes. Pero está bueno para saber que esta técnica la podemos lograr. No estaría muy alejada, con los elementos adecuados a nuestros conocimientos, pero lo que sí está a nuestro alcance es este tipo de fotos. Esto sí lo vamos a hacer. Primero le muestro estas. Acá hay unas que están iluminadas con luces de LED, bombillas, de casa normales. Simplemente les puse un tono. Incluso hay unas bombillas, me enteré hace poquito, de LED, que se controlan con el teléfono celular, con una aplicación, y a medida que uno les va moviendo algo, no sé cómo funcionan muy bien, cambia la temperatura y cambia el color. Voy a ver si consigo algunas. Si las consigo, les repito este ejercicio que vamos a hacer para lograr este tipo de iluminación. Estas las hice con bombillas de casa y plásticos de colores. Acá le puse un plástico rojo, acá le puse un plástico azul. Esto es lo que nosotros vamos a estar logrando, porque pues no sé en sus casas qué elementos tienen o no, así que me concentro más en lo que sí podamos lograr, que creo que esto sí lo podemos hacer. Es bastante fácil y accesible a todos. Otra más, una tercera. Acá le puse un plástico amarillo, un plástico verde, un plástico de dos colores, en este caso rojo, a este lado verde. Y bueno, estas. Acá tenemos otra. Así que bueno, eso es. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Saludos. Buenas, estamos en la práctica de la clase número 5, fotografía de alta velocidad, para lo que vamos a usar, como les dije por mensajito, vamos a utilizar globos, bombuchas con agua, las vamos a explotar. Los parámetros que vamos a usar es una velocidad arriba de 1/250. En el caso de la cámara que estoy usando, una Nikon 5100, una Nikon ya viejita, con un lente de kit, un 18-55. Los parámetros, como les dije, es zoom al máximo le puse 55 milímetros, una apertura lo máximo que me da, que es 5.6, y un ISO de 800. Entre más luz haya, más velocidad pueden tener y mejor les va a quedar el congelado, es decir, más parámetros pueden usar, más luz, más velocidad, un diafragma un poco más cerrado y sin subir tanto el ISO. Así que bueno, les dejo el ejemplo, espero les guste la práctica y me envían sus sugerencias, comentarios y las fotos de cómo les va a quedar esta práctica. Así que bueno, nos estamos viendo, cualquier cosa me avisan. Saludos.